En diciembre de 1991, un hombre emprendió una excursión al Himalaya que se suponía sería de una semana. Sin embargo, al término de la semana, seguía desaparecido, y lo que tendría que soportar en las siguientes semanas sería una de las pruebas más prolongadas y agotadoras de la historia de la zona. Esta es su horrorosa historia y, como siempre, se recomienda discreción al espectador. En septiembre de 1990, el estudiante de medicina australiano James Scott se sentó a escribir una carta. Al terminar, la dobló, metió el papel en un sobre y lo selló antes de entregarlo en la oficina de correos. La carta estaba destinada a un lugar inusual: Nepal, un país del sur de Asia, que en aquel entonces se consideraba un país del tercer mundo y uno de los menos desarrollados del planeta. Para James, sin embargo, la difícil situación del país lo convirtió en el lugar perfecto para cumplir con un requisito de un periodo electivo antes de graduarse de medicina y ayudar a quienes más lo necesitaban. Tras enviar la carta a un hospital de Katmandú, James esperó con ansias una respuesta que nunca llegó. Se sintió un poco decepcionado al ver cómo pasaban los días, las semanas y luego los meses, sin recibir respuesta. Pero James estaba demasiado decidido a no aceptar nada por respuesta. Así que un año después, tenía un billete de avión a Nepal en la mano y había reclutado a su buen amigo Tim Hooper para que lo acompañara allí. Esperaba convencer a un hospital de allí para que lo dejara incorporarse temporalmente y cumplir con los requisitos de la Facultad de Medicina. Pero resultó que, después de todo, no necesitaría presionar para conseguir una plaza. Justo antes de que se le asignara el puesto en Nepal, finalmente recibió una respuesta rotunda. El hospital le informó que podría comenzar su periodo electivo a finales de diciembre de 1991. Recibir esta respuesta tan esperada fue la guinda del pastel para el entonces joven de 22 años. James se sentía en la cima del mundo. Asistía a una excelente facultad de medicina y sacaba las mejores notas. Y había conocido a una mujer con la que planeaba casarse al regresar a Australia después de su residencia en Nepal. Todo le iba bien, y aunque tendría que dejar a su familia y a su prometida en Australia por un tiempo, estaba entusiasmado con la aventura que le aguardaba en el sur de Asia. James no era precisamente un buscador de emociones, pero disfrutaba mucho de mantenerse activo. Hacía ejercicio a veces 6 veces por semana practicando senderismo o bushwalking, como se le llama a veces en Australia. También practicaba ciclismo en algunos de los terrenos naturales más desafiantes de su país. Pero el karate era su verdadera pasión, y algo en lo que realmente destacaba. James había obtenido un cinturón negro y competía a nivel nacional. En 1989, ganó su categoría de peso en el Campeonato de Queensland, y más tarde, ese mismo año, quedó tercero en el Campeonato de Australia. Todo esto demuestra que James era joven, estaba en forma, fuerte y capaz de cuidarse solo. Ahora bien, a pesar de que su residencia no comenzaba hasta diciembre, James voló a Nepal en septiembre con Tim para instalarse. Luego visitó el hospital varias veces y conoció a los médicos y enfermeras con los que pronto trabajaría. Y ellos también lo conocieron un poco. Y cuando algunos de ellos se enteraron de su pasión por mantenerse activo, le recomendaron que aprovechara su tiempo libre antes de su periodo electivo para empezar a recorrer el Himalaya cercano. Para un senderista apasionado como James, esta era la oportunidad de su vida. El Himalaya, obviamente, no es una cordillera cualquiera, y Katmandú era como el epicentro de la actividad, al ser uno de los asentamientos más cercanos al monte Everest. Curiosamente, aunque a James le gustaba el senderismo, no era un gran escalador. De hecho, le aterrorizaban las alturas, así que escalar un pico como el Everest era impensable. Pero por suerte, el Himalaya ofrece una variedad de terrenos mucho más adecuados para él. Tras instalarse en Katmandú, James y Tim empezaron a planificar de inmediato una excursión por el sendero Jamson,
una popular ruta de senderismo que dura más de una semana y atraviesa bosques, paisajes rocosos y el desfiladero más profundo del mundo. Y como esto era más que una simple excursión de un día, James y Tim querían estar preparados. El invierno del Himalaya se acercaba rápidamente, así que se pusieron a preparar una lista de provisiones. También contratarían a 2 porteadores para que les ayudaran a llevar su equipo y a un guía que los guiara. Cuando por fin llegó el día de partir, James y Tim enseguida disfrutaron de la caminata. Con el paso de los días, alcanzaron los 3.000 metros de altura y disfrutaron de algunas de las vistas más espectaculares del planeta. Hacía frío, considerando la gran altitud, pero no era tan malo como se habían preparado. Mientras continuaban, incluso se toparon con unos camioneros que solo llevaban chaquetas de esquí y zapatillas deportivas. Y pronto, James y Tim se sintieron un poco ridículos por haber ido tan preparados. Así que, tras pocos días de caminata, decidieron dejar que el guía y los porteadores regresaran a Katmandú con gran parte del equipo que habían traído, mientras ellos continuaban solo con lo que llevaban en sus mochilas. Unos días después, llegaron de vuelta a Katmandú, con la satisfacción de haber completado una exitosa travesía por el Himalaya. El viaje fue tan bien que inmediatamente empezaron a planificar otro que pudieran hacer antes de que James comenzara su periodo de prácticas en el hospital de Katmandú. Y después de probar el Himalaya, pensaron que podrían prepararse con un poco más de conocimiento sobre qué esperar. Sin embargo, el problema con esa suposición era que su travesía comenzaría a finales de diciembre. Un momento muy diferente a un septiembre en el Himalaya. Su preparación para el sendero Johnson habría sido mucho más apropiada para su próxima travesía. Pero la facilidad con la que completaron el sendero Johnson les dio una falsa sensación de seguridad. Esta vez, planearon tomar el sendero Alembu, una ruta mucho más desafiante, pero con albergues a lo largo del camino que permitían a los camioneros comer y descansar. Cuando llegó diciembre e hicieron los últimos preparativos para el viaje, lo hicieron con el equipo mínimo, justo lo suficiente para caber en sus mochilas. James también trajo 10 pares de ropa interior, varias camisetas, ropa interior térmica, varios pantalones, una sudadera y una chaqueta ligera. Además, trajo una toalla, su cámara y 4 libros diferentes para leer durante las noches en los albergues. El 21 de diciembre, comenzaron su caminata y llegaron al primer albergue, donde se encontraron con algunos excursionistas alemanes que regresaban por el sendero Alembu. Y según los alemanes, la caminata no fue tan difícil, pero tampoco había mucho que ver, así que James y Tim empezaron a reconsiderar sus planes. James sacó entonces un mapa de Nepal que tenía, y como solía ocurrir en países en desarrollo, era viejo y anticuado, pero al menos podía ver otras opciones de ruta si querían cambiar de rumbo. Tras revisar el mapa que James estaba revisando, los alemanes sacaron uno mucho mejor y más reciente, y permitieron que James y Tim se lo quedaran. La pareja entonces se fijó en la ruta Gosenkund, una derivación de la ruta Olembu que no estaba marcada en el mapa antiguo. Así que a la mañana siguiente salieron temprano, y en el camino se encontraron con un hombre llamado Mark Fulton, que caminaba solo. Y en uno de esos pequeños escenarios, James y Tim reconocieron de inmediato el acento australiano de Mark, y los tres se hicieron amigos rápidamente. Resultó que Mark también planeaba recorrer el sendero Alembu, pero James y Tim lo convencieron rápidamente de que no valía la pena. Basándose en lo que habían oído, uno de los excursionistas alemanes sugirió que se fueran juntos al Fantasma y al campo,
Y así quedó. Los tres hombres continuaron por el sendero al Embu hacia la intersección que los llevaría a su nueva ruta. Sin embargo, durante el camino, Tim sufrió una lesión en la pierna, y por mucho que intentara sobreponerse al dolor, no lo conseguía. Tim los detuvo y les dijo que regresaría a Katmandú. James y Tim tuvieron una breve conversación, y James dijo que regresaría con él, pero Tim insistió en acompañar a Mark y terminar la ruta. Tim no lo dijo en ese momento, pero James tenía claro que quería seguir adelante. Así que los dos amigos quedaron en cenar en su restaurante favorito la Nochebuena antes de separarse. Mientras lo hacían, Tim le pidió a James uno de los mapas que pudiera seguir, y, en un momento de distracción, James le entregó, sin querer, el nuevo mapa que le habían dado los alemanes, el de Gosenkant. Tim también olvidó entregar la única carta que tenían entre ambos por si James y Mark necesitaban encender una fogata en algún momento. Pero, en cualquier caso, James y Mark continuaron su caminata hacia el Himalaya el resto del día antes de acampar a unos 9.800 pies sobre el nivel del mar. Al día siguiente, llegaron a una zona llamada Terapati, donde se encontraba la intersección con Gosenkant. Una vez allí, vieron a varios camioneros que regresaban por Gosenkant hacia ellos, y los dos grupos se detuvieron a charlar un momento, para que James y Mark pudieran obtener información sobre lo que les esperaba. Los excursionistas que regresaban comentaron que era un sendero difícil, sin duda, pero que no había nieve, lo que lo hacía mucho más fácil de recorrer. Tan satisfechos de haber tomado la decisión correcta, James y Mark agradecieron a los excursionistas y continuaron hacia su siguiente albergue. Al amanecer del día siguiente, los dos hombres se despertaron con una sorpresa. Había nevado durante la noche, aunque con una ligera capa de polvo, pero las nubes eran preocupantes. Así que, para confirmar las condiciones, hablaron con el encargado del albergue y le preguntaron si iba a nevar ese día. El encargado del albergue les informó entonces que no había nieve en el pronóstico y que podrían cruzar el paso sin problemas. Así que, alrededor de las 7:30 am, James y Mark salieron del albergue y pasaron aproximadamente la primera hora y media en un sendero impecable, admirando las impresionantes vistas de las montañas que los rodeaban. Sin embargo, a medida que avanzaba la mañana, las condiciones cambiaron rápidamente. La temperatura bajó notablemente y aparecieron más nubes oscuras. Pronto también empezó a nevar, pero no se parecía en nada a lo que debió haber caído durante la noche. En cambio, eran grandes copos que limitaban gravemente la visibilidad y comenzaron a acumularse bajo sus pies más rápido de lo que esperaban. En poco tiempo, la tormenta había depositado 12.5 centímetros de nieve en el suelo, y el rastro, antes claramente visible, ahora estaba enterrado. Esto preocupó a James mientras continuaban su camino, y se preguntó si tal vez deberían regresar. Sin embargo, antes de que pudiera decir nada, él y Mark acabaron en orillas opuestas de un arroyo, y ya no podían verse. Les tomó 15 minutos de ida y vuelta antes de poder reunirse, y James inmediatamente le expresó sus temores sobre las condiciones a Mark. Mark, sin embargo, no se preocupó y estaba convencido de que podría encontrar el paso que los llevaría de regreso a Katmandú. James no estaba tan seguro, y en una decisión que decepcionó a Mark, decidió que lo mejor era volver sobre sus pasos hasta la cabaña donde habían pasado la noche anterior. Mark, por otro lado, decidió continuar. Así que, tras una breve conversación, tomaron caminos opuestos. Al emprender el regreso por donde había venido, James hizo todo lo posible por seguir las huellas, pero la nieve caía con tanta fuerza que se rellenaban cada vez más a medida que avanzaba, y en poco tiempo perdió la idea de dónde estaba. Había muy pocos puntos de referencia, si es que había alguno, que marcaran el camino, y la nieve caía con tanta fuerza que era imposible ver a más de 9 metros de distancia. Esto significó que James tuvo que afrontar la realidad de que ahora estaba perdido.
Así que, pensando que el arroyo cercano debía llevar a algún atisbo de civilización, empezó a seguirlo, y al consultar su viejo mapa, vio que llegaba directamente al pueblo de Talu. Tras 4 horas más de caminata, notó que el valle en el que se encontraba se había estrechado considerablemente, y las altas paredes rocosas se cerraban rápidamente sobre él hasta donde alcanzaba la vista. Vio que varios arroyos se unían para formar un pequeño río, así que continuó. Tras una corta caminata, vio que el río había llegado a su fin, pues las paredes rocosas a su lado estaban más cerca que nunca. Era una cascada, pero con la esperanza de encontrar la manera de bajar, James se acercó sigilosamente a la orilla y miró hacia abajo, y de inmediato supo que estaba en apuros. Calculó su altura en unos 30 metros, y de repente se quedó sin opciones. Bajar era imposible, y volver tampoco era una garantía, así que subir era la única opción. Una vez más, James no era escalador, pero pensó que si subía lo suficiente, podría superar las nubes y esperar a que el mal tiempo se calmara. James calculó que la pared de roca era casi tan alta como la cascada, así que durante las 2 horas siguientes fue de cornisa en cornisa resbaladiza. Mientras de alguna manera llegaba a la cima, hubo momentos en los que solo se sostenía con los dedos. Al terminar, llegó a la cima del acantilado y se desplomó, exhausto. Pero a pesar de lo peligrosa que fue la decisión de escalar, James encontró un saliente rocoso que le brindó refugio en la cima. Mientras reponía fuerzas, recordó algunas lecciones de la Facultad de Medicina sobre la hipotermia y lo peligrosa que puede ser. Y lo peligrosa que puede ser. Puede parecer contradictorio, pero al acomodarse bajo el saliente, se desnudó, sacó su toalla y se secó completamente el cuerpo. Acababa de pasar horas con frío y mojado, con la ropa empapada, y pensó que sería mucho más seguro estar frío y seco. En cambio, al terminar esa noche, acampó bajo una cornisa rocosa con el saco de dormir puesto. Por la mañana, James madrugó en su desesperado intento de escapar de su situación actual. Luego localizó otro arroyo y empezó a seguirlo, pero la nieve era tan profunda que avanzaba con extrema lentitud. Después de 2 horas, solo había caminado 1 kilómetro. Las orillas del barranco por el que caminaba ese día no eran tan altas como las del día anterior, pero sí estaban extremadamente resbaladizas por el hielo y la nieve. Así que cada vez que sentía que su mejor opción era volver a escalar, solo subía un poco antes de caer de nuevo al fondo del barranco. A las 4 de la tarde ya había tenido suficiente, y por suerte, encontró otro saliente bajo el que acampar. Igual que antes, se quitó la ropa y se secó lo mejor que pudo, notando que tenía los pies completamente entumecidos. Luego se puso ropa seca y se acostó, temblando mucho más que la noche anterior. De hecho, llegó a estar seguro de que no sobreviviría la noche. Incluso se levantó, buscó un bolígrafo y un cuaderno en su mochila y empezó a escribir una carta a su familia. La culpa que sentía por haberse metido en esta situación era abrumadora, y no podía disculparse lo suficiente por el sufrimiento que esto les causaría. Cuando terminó la carta, cerró su cuaderno, lo guardó y se recostó, esperando el final. El 29 de diciembre, 5 días después de la fecha prevista para que James se reuniera con Tim para cenar en Katmandú, sonó el teléfono en la casa de Joan Robertson, la hermana mayor de James, en Brisbane. Su esposo contestó la llamada y, al poco tiempo, bajó a hablar con ella. Tim había enviado un fax a los padres de James informándoles de su desaparición. La noticia, obviamente, conmocionó a Joan, quien entró en pánico, sin saber qué hacer con esta información.
Su primer pensamiento fue que necesitaba tomar un avión de inmediato a Nepal, pero para entonces, el Ministerio de Asuntos Exteriores australiano se había enterado de la desaparición de James e instó a Joan a quedarse. En cambio, recomendaron contactar con un experto en montañismo llamado Carl Harrison, residente en Katmandú, para que liderara la búsqueda de su hermano. Al día siguiente, Carl y el primer grupo de búsqueda partieron. Mientras la familia de James esperaba ansiosamente, esperaban que sonara el teléfono con la noticia de que James acababa de quedarse atrapado por la nieve en uno de los albergues de los senderos. Pero, con el paso de los días, la llamada nunca llegó. Joan contactó con frecuencia al Departamento de Asuntos Exteriores para obtener información actualizada, y el 2 de enero de 1992, finalmente le informaron. El equipo de búsqueda recibió un informe de unos camioneros franco-canadienses sobre el avistamiento de un camionero solitario, y estaban 99% seguros de que era James. Esto fue un gran alivio para Joan, pues llamó a sus padres y les contó la buena noticia. Pero quedarse sentada esperando información se estaba volviendo insoportable. Al día siguiente, consiguió una visa para Nepal y, el 7 de enero, abordó un vuelo con destino al sur de Asia. Para cuando llegó a Katmandú, James llevaba 16 días desaparecido. En muchas ocasiones, James intentó salir del Himalaya a pie, pero la profundidad de la nieve o la intensidad de las tormentas de nieve que seguían azotándolo obligaban a regresar a su solitario saliente rocoso. Habiendo traído solo 2 barras de magnesio que ya habían desaparecido, no tuvo más remedio que comer nieve para sobrevivir, y en poco tiempo, se hizo evidente que salir de allí caminando no sería una opción. En definitiva, sabía que su mejor oportunidad de sobrevivir a la terrible experiencia residía en que lo avistara un helicóptero o en esperar a que la nieve se derritiera lo suficiente en primavera, para lo cual aún faltaban meses. A partir de entonces, el saliente rocoso se convirtió en su hogar. No tenía comida ni fuego, y solo la ropa que llevaba puesta y un saco de dormir para abrigarse. Así que hizo lo único que podía hacer: dormir y leer. Obviamente, poco podía distraerlo del hambre atroz que sentía. Pensaba en la comida cuando estaba despierto y soñaba con ella cuando dormía. Pero después de unas 2 semanas sin comer nada más que nieve, el hambre finalmente se disipó. A medida que se afianzaba en la disciplina, aprendió. Como estudiante de karate, casi como si meditara, se esforzaba por pensar en movimientos, técnicas y secuencias específicas, absorbiendo cada pequeño detalle. Pronto, lo único que podía romper esa cadena de pensamientos era el estado de sus pies. Hacía tiempo que no los sentía, y no importaba lo que hiciera para calentarlos. Nada funcionaba. Entonces, un día, se quitó los zapatos y los calcetines, y vio que tenía los pies completamente azules. Luego metió la mano en el botiquín y sacó unas tijeras de disección. Se las clavó en el lateral del pie. La herida sangró rápidamente, pero James no sintió ningún dolor. Ahora le aterraba la idea de que, si sobrevivía a la terrible experiencia, perdería los pies. Pero, como si esto no fuera suficiente, un día recordó de repente que no estaba en la cima de la cadena alimentaria del Himalaya. Una tarde, James se despertó con horrorosos gritos de animales. Entonces se quitó el saco de dormir por la cabeza y saltó. Mirando por encima del saliente rocoso hacia la ladera, a unos 30 metros de distancia, vio un arbusto que se sacudía violentamente, pero no pudo distinguir de inmediato la causa hasta que una gran figura negra entró en el claro. Era un oso negro del Himalaya. Y James ya estaba en la mira. James agarró las tijeras de disección y las apretó con fuerza mientras le gritaba al oso que bajara la pendiente hacia él. Fue un momento de locura para James, pues solo pensaba que el oso podría matarlo rápidamente, pero en lugar de acercarse, el oso se asustó y se escabulló cuesta arriba,
perdiéndose de vista. Sea como fuere, durante las 5 noches siguientes, oyó al oso cerca de su saliente y esperó a que lo atacara. Mientras tanto, mientras James luchaba por su vida, el equipo de rescate se topaba con un problema tras otro. Varios equipos de rescate entraron en el Himalaya y tuvieron que retroceder debido a las condiciones del terreno o el clima, y algunos incluso se perdieron. Ahora, también en Nepal, Joan estaba mucho más cerca de la búsqueda de su hermano, pero aún se sentía impotente, así que hizo lo que pudo. Luego buscó a los excursionistas franco-canadienses que aparentemente habían visto a James, y cuando se encontró con ellos, la mayoría del grupo estaba segura de que era su hermano a quien habían visto. Sin embargo, una de las mujeres del grupo no estaba tan segura. Recordó haber hablado con un excursionista solitario de Alemania días antes del avistamiento y creyó reconocerlo como el hombre al que habían confundido con James. Y efectivamente, los líderes de la búsqueda recibieron una carta de un alemán que decía estar caminando solo por el sendero a Lembu. Esto prácticamente destruyó las esperanzas de Joan de que su hermano siguiera vivo en algún lugar. Para entonces, James llevaba 21 días perdido, y Joan estaba cada vez más desesperada. De repente recordó una conversación que tuvo con una mujer local al llegar al aeropuerto de Katmandú. Las dos mujeres hablaron sobre la situación de James, y Joan le preguntó qué le recomendaría. En respuesta, la mujer local le dijo que consultaría con una llama budista, que es una líder espiritual. Para un australiano, esto le pareció una sugerencia extraña, pero la mujer local le aseguró a Joan que las llamas podían ver lo que otros no pueden. Hasta ese momento, Joan no había considerado la sugerencia en absoluto, pero a medida que la situación se volvía más desesperada, pensó que no estaría mal hacer lo que recomendaba la mujer del lugar. Joan entonces programó una cita con un lama budista y le explicó la situación, mostrándole un mapa de la región donde se creía que James estaba perdido. Tras escuchar a Joan, la llama la atacó durante unos segundos y luego miró el mapa. Entonces, posó el dedo sobre una zona específica, un triángulo formado por los pueblos de Pedi, Gobti y Talu, y le indicó que los buscadores debían buscar allí. Sin embargo, la zona que la llama señaló era un lugar improbable para que James terminara. Para empezar, los expertos en montaña dudaban incluso de que existiera una ruta que los llevara a donde señalaba la llama, pero él insistió en que allí encontrarían a James. Antes de irse, le preguntó a la llama si encontrarían a James con vida, a lo que él respondió que volvería a encontrarse con su hermano. Al mismo tiempo, aunque podría decirse que el enfoque más práctico de la búsqueda seguía en marcha, lo que incluía localizar a Mark, los rescatistas tampoco habían podido encontrarlo, y existía la preocupación de que también estuviera perdido en las montañas. Tim supo que Mark tenía un vuelo a Tailandia después de Navidad y que su regreso a Australia estaba previsto para antes del 21 de enero. La embajada australiana le dejó un mensaje en el aeropuerto y el 15 de enero llamó a Joan. Mark había logrado salir del Himalaya siguiendo otro paso que había localizado, el cual lo condujo a una aldea cercana. Entonces le explicó que él y James se separaron en algún lugar entre Pedi y Gobti, lo cual fue una revelación impactante. Esto significaba que James había regresado al suroeste, una zona donde los rescatistas no lo buscaban. Si continuaba por ese camino, se encontraría justo en medio del triángulo que el lama había señalado en el mapa, tras 30 días varado en el Himalaya. James finalmente escuchó las primeras señales de que alguien intentaba encontrarlo. Se oía un claro sonido cortante a lo lejos, que al principio atribuyó al viento, pero a medida que se acercaba, se hizo evidente que era el sonido de un helicóptero. Salió corriendo de su saco de dormir, lo agarró y se dirigió a un claro.
lo agitó sobre la cabeza. Después, se bajó los pantalones para revelar sus calzoncillos largos rojos brillantes, con la esperanza de que así fuera más fácil localizarlo. Calculó que el helicóptero estaba a unas 6 millas o 10 kilómetros de él y lo observó dar vueltas durante unos instantes antes de que finalmente diera la vuelta y desapareciera en la distancia. Este fue uno de los momentos más desalentadores de su estancia en el Himalaya hasta ese momento. Para entonces, James parecía una sombra de sí mismo, y su cuerpo, antes musculoso, ahora era más que un esqueleto delgado. También tenía poca fuerza, y se sentía enfermo, y desarrolló úlceras bucales y una grave infección de garganta. En resumen, se sentía completamente miserable y desesperanzado. Fue entonces cuando consideró seriamente terminar con todo, pero lo único que le impedía seguir adelante era la certeza de que algún día encontrarían su cuerpo y su familia descubriría cuánto sufrió antes de morir. Así que, a pesar de las escasas posibilidades de sobrevivir o ser rescatado, James hizo todo lo posible por seguir adelante. En su 42 día en el Himalaya, volvió a oír el sonido de un helicóptero acercándose. Con todas sus fuerzas, salió de su saco de dormir y volvió a agitarlo en el aire. Durante 20 minutos, el helicóptero sobrevoló a James, quien lo saludó, hasta que se desplomó completamente en la nieve de agotamiento. Momentos después, el helicóptero descendió por el valle y desapareció. Esta vez, sin embargo, James sabía que lo habían visto, pero también sabía que tardarían hasta 4 días en llegar a pie. Para entonces, estaba seguro de que estaría muerto. De vuelta en la sede de rescate, Joan se sentó junto a la radio como todos los días hasta entonces, esperando alguna información de los buscadores en las montañas. De repente, la radio crepitó y se escuchó una voz diciendo que habían encontrado a James y que estaba vivo. La rescatadora se aseguró de repetir el mensaje 2 veces, sabiendo que era un suceso tan improbable que podría ser difícil de creer a menos que lo repitieran varias veces. En ese momento, Joan estaba tan abrumada que ni siquiera pudo responder al mensaje. Tiempo después, cuando el helicóptero regresó, Carl y un equipo de rescatistas partieron a pie bajo el saliente rocoso que se alzaba sobre los valles montañosos. James yacía en un saco de dormir, escuchando únicamente los sonidos del silencio y el viento que había oído durante más de 40 días. De repente, un tercer sonido interrumpió a los otros 2 mientras maldecía. Oyó voces a lo lejos. Para James, esto era todo. Había llegado al punto de hipotermia, donde empezaba a alucinar, y estaba seguro de que la muerte no tardaría en llegar. Pero entonces, las voces se acercaron. Así que, respirando hondo para asegurarse, James silbó fuerte entre dientes, sin esperar respuesta. Mientras esperaba en silencio, volvió a oír un silbido, y al oírlo, James se incorporó en su saco de dormir y gritó. Al mirar desde debajo del saliente rocoso, oyó el crujido de unas botas, y pronto vio a 2 hombres agachados para mirar bajo la cornisa. Uno de ellos le preguntó si era James Scott, de Australia, y James respondió que sí. Los 2 hombres saltaron bajo el saliente y comenzaron a abrazarlo y besarlo. Los rescatistas estaban tan interesados en encontrarlo que estaban rebosantes de alegría. Uno de ellos miró a James y dijo que era un dios. Cuando James le preguntó por qué, respondió eso. El rescatador le dijo a James que nadie había vivido en esa zona del Himalaya durante más de 10 días. Sin embargo, James había sobrevivido. A la mañana siguiente, llegó un helicóptero y James fue atado a un arnés y subido a bordo. De vuelta en la plataforma de aterrizaje, Joan esperaba ansiosa la llegada de su hermano. Cuando el helicóptero aterrizó, varios rescatistas salieron primero y ayudaron a James. Él inmediatamente echó a caminar hacia Joan, mientras ella corría hacia él y se abrazaron durante lo que pareció una eternidad. Ella apenas lo reconoció. Estaba peligrosamente delgado, sucio y barbudo. Y esta sería la última vez que James caminaría durante un tiempo.
ya que lo llevaron al hospital, pero finalmente se recuperaría por completo. El lugar donde encontraron a James fue exactamente donde la llama dijo que: si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver. De todos modos, gracias de nuevo, y espero verte en el próximo.